Bienvenidos a otro encuentro de introducción a la ingeniería de los procesos químicos. Mi nombre es José Ángel Sorrentino y seré su guía en este recorrido. En una planta de transformación físico-química, unos materiales, materias primas, son procesados en diversos aparatos a fin de acondicionarlos para ingresar, por ejemplo, a un reactor químico, para convertirse en otras sustancias, que luego deben ser separadas adecuadamente para obtener tanto los productos de interés en las concentraciones o purezas requeridas, como los reactivos no utilizados para retornarlos aguas arriba del proceso y ser reutilizados, y o para poder descartar los residuos. En cada uno de estos pasos, así como en el proceso global, un ingeniero de procesos debe hacer análisis y cálculos que implican examinar qué cantidad de cada material ingresa a un equipo en cada corriente de entrada, qué cantidad de cada material lo abandona en las corrientes de salida, qué cantidad de material aparece o desaparece por reacción química y qué cantidad de material se queda retenida o acumulada dentro del equipo. Esta serie de análisis se denominan los balances de masa en el equipo y son la expresión del principio de conservación de la masa. Una revisión de los diversos principios de conservación lleva a identificar que los mismos tienen todos una estructura de presentación análoga, es decir, que hay una manera de formulación general de los principios de conservación que no depende de cuál cantidad es la que se conserva y que puede ser aplicada de manera particular a la conservación de la materia. En la naturaleza existen cantidades que se conservan y las leyes asociadas a tal conservación se denominan principios de conservación. Se tiene, por ejemplo, el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Para analizar los fenómenos asociados a los principios de conservación existen dos enfoques, el enfoque de sistemas y el enfoque de volumen de control. Ambos enfoques se diferencian en a quién se le hace seguimiento para analizar un proceso. Un sistema es una cantidad de material que no cambia, mientras que un volumen de control es una región del espacio. Los volúmenes de control son entidades geométricas que definimos aparte de los objetos físicos, aunque pueden hacerse coincidir con los bordes de un objeto físico. Las masas de control o sistema pueden atravesar un volumen de control. El contenido de un volumen de control y las masas que tiene dentro pueden variar con el tiempo. La idea más básica de los principios de conservación está asociada a cuerpos rígidos, masas constantes, por lo que han sido formulados originalmente para sistemas. Históricamente, se conoce el enfoque basado en sistemas como enfoque o formulación lagrangiana, en honor a Joseph Louis de Lagrange, mientras que el enfoque basado en volúmenes de control se denomina enfoque o formulación euleriana, en honor a Leonhard Euler. La mayoría de los problemas de análisis de diagrama de flujo de procesos se consideran utilizando el enfoque de volumen de control, al cual se dedicará este desarrollo. El volumen de control puede interpretarse como una nube que envuelve al o a los aparatos que se someterán a estudio, pudiendo incluso aplicarse solo a una porción de un aparato. Las fronteras de dicho volumen de control pueden ser atravesadas por flujos de masa que entran o salen del mismo. Igualmente, la propiedad en estudio podría entrar o salir del volumen de control a través de sus fronteras, aun en el caso en que la masa ni entre ni salga del mismo. Algunas referencias, cuando ninguna corriente de masa cruza los límites, hablan de un sistema cerrado, lo que equivale a sistema, mientras que si las fronteras son atravesadas por la masa, se dice que se trata de un sistema abierto, que equivale a un volumen de control. Los principios de conservación fueron concebidos o explican la variación de la cantidad que se conserva en el sistema, mas no en el volumen de control. Por ejemplo, el principio de conservación de la masa dice que la masa del sistema no cambia. Pero en el caso de la energía y de la cantidad de movimiento, existe una variación temporal de ambas y equivale al flujo neto de calor y trabajo para el caso de la energía y a la fuerza neta cuando se trata de la cantidad de movimiento o momento. Conviene resaltar, pues no siempre es claro, que la conservación de la cantidad de movimiento lineal es más conocida como la segunda ley de Newton. Se hará uso del teorema del transporte de Reynolds, que permite convertir un principio de conservación planteado para sistemas en su correspondiente formulación para volúmenes de control. Si bien escapa al objeto de esta serie la formulación rigurosa de este teorema, se usará el sentido físico que el mismo envuelve para visualizar estos principios de conservación.
Esta conceptualización se debe a los aportes de Osborne Reynolds, quien incorporó estas nociones al análisis de los problemas de flujo de fluidos, entre otros. La variación de la propiedad B en el sistema equivale a la acumulación de B dentro del volumen de control más el flujo neto de salida de B a través de la superficie de control. Al reordenar esta formulación en función de la acumulación en el volumen de control, puede leerse que la acumulación de B dentro del volumen de control equivale a la variación de la propiedad B en el sistema más el flujo neto de entrada de B a través de la superficie de control. Esta forma de visualizar el principio de conservación se denomina en algunas referencias, por ejemplo el BIR de fenómeno de transporte, como la ecuación de variación. De la ecuación correspondiente al principio de conservación de la masa para un sistema, se identifica que la variación de masa del sistema es cero, pues por definición la masa del sistema es constante. Al incorporar ese cero en la ecuación, la acumulación de masa dentro del volumen de control más el flujo neto de salida de masa a través de la superficie de control suman cero, o lo que es lo mismo, la acumulación de masa dentro del volumen de control equivale al flujo neto de entrada de masa a través de la superficie de control. Al cambiar de lado el flujo neto de salida quedaría negativo, lo que se resuelve cambiándolo por el flujo neto de entrada, esto es, todo lo que entra menos todo lo que sale de masa. A partir de este resultado, es posible escribir el principio de conservación de la masa como lo que se acumula en el volumen de control es igual a lo que entra menos lo que sale. Si solo importara la masa total, esta formulación es suficiente. Pero en un proceso de transformación de materias primas en productos, interesa saber qué sucede con las cantidades de las diversas sustancias para establecer la economía de los procesos y evaluar su eficacia. Por ello, se permite que las sustancias se generen y o se consuman por reacción química. A la generación neta, esto es generación menos consumo, se le denomina aparición por reacción química y será denotada con el símbolo R. En consecuencia, la acumulación en el volumen de control es la diferencia entre todo lo que entra y todo lo que sale, más todo lo que aparezca por reacción química, que es la diferencia entre lo que se genere y lo que se consuma. Por supuesto, por ser R esta diferencia entre generación y consumo, será positivo si la sustancia aparece por reacción química, pero negativo si desaparece.